noches a todos, que el Señor les bendiga. Es un placer y una oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta hora, pues le doy gracias al Señor por estar en este lugar para compartir su palabra y dar palabras de ánimo y de salvación a cada uno de ustedes. Quizás nos hemos preguntado en estos tiempos en los cuales estamos pasando, pues, ah, ¿dónde está Dios? El silencio del Señor. ¿Será que Dios no escucha a cada uno de nosotros el sufrimiento que tenemos humanamente, cada uno de nosotros personalmente? Quizás pues en este año 2020, casi que terminando, pues será que no, el Señor no me ha escuchado alguna petición que he venido pidiéndole día tras día conforme a su voluntad y su misericordia que me ha venido dando la vida. ¿Será que Dios hace omiso a la oración de nosotros los pecadores en esta tierra? Pues déjame decirte algo, mi apreciado amigo y hermano, que Dios está presto a escuchar la oración de sus hijos en esta tierra. A pesar, ¿verdad?, de las festividades que puedan estar sucediendo allá en el cielo. Como sabemos que Dios es un Dios alegre, es un Dios pues que no es un Dios que está sin hacer nada. Es un Dios creativo, es un Dios en el cual no solamente quiere de nosotros, aleluya, gloria a Dios, sino que también desea que compartamos y vivamos en esta tierra, ¿verdad? Mientras Él venga, lo que es su gracia, lo que es su amor, lo que es verdaderamente tener el gozo del Señor. Muchas veces decimos de que las tribulaciones son causas de nuestra desobediencia o cualquier cosa que pueda pasar en nuestras mentes. Pero verdaderamente no es así, porque la misma palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, una parte muy interesante ahí de la palabra de Dios, que nos dice que la tribulación, lo que cuando estemos en tribulación, deberíamos de tener gozo. Mira cómo dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. En Santiago capítulo 1 y el versículo 2 y 4. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 y dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. Así que vemos, hermanos, de que la prueba, ¿verdad?, debemos de tenerla como un sumo gozo. No es que Dios se goce en nuestras tribulaciones, no es que Dios es un Dios que está ahí viendo, mira qué es lo que le pasó por su desobediencia, ahora yo voy a actuar y eso, no. Dios cada vez que manda una tribulación, una prueba, lo hace con el propósito de santificar y purificar nuestras vidas, para tratar de desarraigar la escoria de pecado, del mal, de orgullo y de falta de suficiencia ante Dios hacia nosotros los humanos. Porque muchas veces nos llenamos de ego, nos llenamos de cada uno de los frutos de la carne y lo que nos hace todo esto, estar en discordia o enemistado con Dios. Luego nuestro hermano Pedro nos dice en su palabra, en Primera de Pedro, el capítulo 4, en Primera de Pedro, el capítulo 4, una declaración muy bonita ahí que dice la palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente al libro de Pedro, el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de esta manera, Primera de Pedro 4:12. Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego. Óigase bien cómo dice la palabra de Dios. Que no sea algo extraño, hermano, si pasamos cualquier prueba. ¿Qué tipo de prueba puede decir usted? ¿Le llamamos prueba a la pérdida de un trabajo? Podríamos decir, ¿verdad? Pero a veces esa prueba, Dios permite eso porque quizás nosotros nos hace falta algo en lo que tenemos que desarrollar o ayudarnos en algún aspecto de nuestra vida, sea familiar, social o espiritual, para abrir los ojos de qué verdaderamente el Señor quiere de nosotros. En mi experiencia me acuerdo que en el 2014, 2013, recuerdo de que no hallaba trabajo. Mi hija iba naciendo, ya que yo en Estados Unidos pues trabajo y mi esposa de Nicaragua y entonces así sucesivamente pues yo decía, esta es mi oportunidad de estar con mi hija.
Génesis. Entonces, hermano, y a veces yo no lo entendía esto. Es por eso de que Dios nos da esa oportunidad de irnos desarrollando. Y yo no lo miraba de esa manera. Hermano, en el año 2015, 2014, quiero ver, no, diciembre de 2013, estuve como 15 meses en Nicaragua y ese tiempo me ayudó a mí estar esos 15 meses con mi familia, con mi esposa y mi hija, y pudimos tener una amistad, no solamente como de padre, sino una amistad así de entre amigos. Y pude ver verdaderamente que Dios me estaba ayudando a mí a no obtener un trabajo fijo, sino para yo poder estar de nuevo con mi familia. Y vemos eso, por eso, hermano, no debemos de extrañarnos si alguna prueba de fuego puede estar pasada en nuestra vida, tal vez la pérdida de un familiar. Nosotros como cristianos sabemos que la muerte no lo es todo. La muerte, dijo el Señor Jesucristo y otros textos de la Biblia, que es un dormir. La muerte es un sueño, así como cuando dormimos, que estamos bien cansados, cerramos nuestros ojos y cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, ya, del sol, en la mañana, el día siguiente, no sentimos nada. Así es la muerte. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Por eso, hermano, así como si tal vez estamos pasando una prueba de económica, todas estas pruebas, todas estas circunstancias, todos estos problemas que lo podemos decir en nuestra mente humana, todo eso nos ayuda a nosotros. Si lo vemos de esta manera, que Dios está preparando nuestra vida espiritual para que lleguemos a alcanzar la estatura en el Señor Jesucristo. Luego nos dice aquí, amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual hace para probarnos, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, dice aquí, antes bien regocijaos en que soy partícipe de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis, dice el Señor. Con cómo dice aquí la palabra de Dios, con alegría. Antes bien, dice la palabra de Dios, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con alegría. Qué bello es el Señor, hermano. Interesante. Wow. Y una parte de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, que esto no nos tiene que causar a nosotros que, la estoy pasando esta prueba, no la voy a soportar, no voy a poder. Nos olvidamos el texto de Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nosotros no estamos cultivando nuestra fe, no estamos regando nuestra fe en el Señor, fundándola en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces al momento que venga la tribulación o el prueba de fuego, nosotros vamos a estar desesperados. Por eso en este momento de paz en el cual podemos buscar del Señor, es el momento oportuno para que en el momento de la guerra o la aflicción nosotros ya podamos tener ese socorro, ese pronto auxilio. Vamos a saber que Dios nos escucha. El salmista David nos dice en el Salmo 83, salmista David en el Salmo 83, él clamándole a Dios por las cosas que él estaba pasando en su tiempo. Porque hermanos, por eso la palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios, el capítulo 15, Romanos capítulo 15, voy a ir rápidamente antes de ir a ese texto. En Romanos capítulo 15, algo muy interesante la palabra de Dios que nos dice en esa parte, nos dice de esta manera. Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no dice agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo para su bien, ¿verdad? ¿Para qué? Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas, dice la palabra, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación o de que entre vosotros seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Así que ya vemos, ¿verdad?, que los ejemplos de la Biblia
son, ¿verdad? Para que nos fortalezcamos a nosotros, los cuales podemos estar débiles en la fe o puede ser que estemos fuertes en la fe. Por eso el salmista David dijo en esa parte en Salmos capítulo 83 y el versículo 1, esta, esta, esta palabra maravillosa. Salmos capítulo 83 y el versículo 1. En Salmos capítulo 83 y el versículo 1. ¿Cómo dice aquí la palabra de Dios? Estamos hablando, ¿verdad?, sobre el silencio del Señor en nuestras tribulaciones, el silencio de Dios en nuestras pruebas, el silencio de Dios en esta pandemia. ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? Estoy traumado. No sé si seguir las leyes humanas, no sé si seguir la ley de Dios, no sé a quién creer, si al ministro, el pastor, el líder, el sacerdote, el cura, no sé, Señor. Por eso aquí salmista David dice de esta manera. En Salmos capítulo 83, versículo 1 dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Wow. Salmista David sabía, ¿verdad?, de que sus enemigos los albergaban a él. Sus enemigos lo cercaban. Así como cada uno de nosotros tenemos enemigos. Por eso Jesús vino aquí a encarnarse entre nosotros para dar esa luz, reflejar esa luz, vivir esa palabra en una realidad hecha carne en Él mismo. Por eso Él dijo, Jesús mismo, ¿verdad? Orad por vuestros enemigos, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad?, que salmista David decía a su padre, a nuestro Padre Dios, oh Dios, le dice, no guarde silencio. A veces, muchas veces queremos que nosotros, el Señor nos obre rápidamente, que actúe de esta manera, así como los discípulos en aquel entonces estaban con Jesús y miraban a la multitud, los discípulos, Padre, haga descender fuego del cielo para que esta gente se queme. A veces, ¿verdad?, nosotros en nuestra carne, nos gana la carne, los frutos de la carne y no nos gana el Espíritu del Señor. Por eso Dios, ¿verdad?, pide de nosotros que en estas pruebas que pasamos, ahora más en estos tiempos que tenemos aún un poquito, ¿verdad?, de libertad de conciencia, de libertad de expresión, poder expresar su palabra. No tenemos que callar. Hablemos de Dios, prediquemos de Dios. Tampoco no chinchineando las cosas de este mundo como las festividades que el mundo está realizando hoy en día, en esta fecha de diciembre, ahora que viene enero, los Reyes Magos que la mayoría celebran. Viene el día de los enamorados y así, etcétera, etcétera. No tergiversemos el mensaje de Dios. No lo pongamos de una manera así como que el mensaje de Dios es algo que no tiene poder. El Evangelio de Cristo es agresivo, es poderoso, es dinamita. La gente necesita recibir de nosotros ese poder que emana solamente de la gracia y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Salmista David decía, oh Dios, dice, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Dios es un Dios, hermanos, que está en movimiento. Lo vemos en su Hijo cuando vino a esta tierra. Dice que recorría las aldeas, recorría las montañas, las llanuras, por llevar el mensaje del reino de los cielos. Pero hoy, hermano, hoy, hermana, este mensaje es para ti, es para mí. Tenemos que llevarlo. Si la iglesia no quiere trabajar, sabemos que la iglesia no es el templo, la iglesia es usted y yo. Tenemos que dar ese mensaje. No puede ser de que nosotros estemos quietos en la casa, sentados en una silla, en un sofá, no sé en qué, viendo televisión, viendo programas quizás educativos de la fe espiritual y no nos dé la gana de llevar el mensaje a otros. Hacemos tantos planes dentro de la iglesia, la manera de cómo este año nuevo, 2021, vamos a trabajar los unos por los otros, pero a veces, como dice el Señor, no quiero palabras, quiero hechos. Si el Señor quiere el Señor que nosotros seamos escuchados por Él, también nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Por eso el Señor muchas veces decía, este pueblo no tiene duro su corazón, por eso no me escucha. Necesitamos como igual el salmista David. Y vamos a ir a esa parte cuando nuestro hermano David, vea, en Salmos capítulo, vamos a ver si lo encontramos por acá rápidamente. Dice aquí el salmista David, escucha, oh Dios mío, mi oración. Salmo 55, versículo 1.
Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y levanto el grito a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque iniquidad echaron sobre mí y con furor me aborrecen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Vemos la angustia, ¿verdad?, de nuestro hermano. Vemos y vez tras vez, hermano, en los salmos nos habla, como el Salmo 51. Ten piedad de mí, ten piedad de mí, dice Salmo 51:1. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice aquí la palabra, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricados, dice, tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vemos, ¿verdad?, que el Señor nos escucha, hermano. Si David, ¿verdad?, en su angustia, en sus pruebas, clamaba porque sabía que su socorro estaba cerca, no estaba lejos. Muchas veces, ¿verdad?, dudamos de la omnipresencia de nuestro Dios, pero Él está en todos lados. Vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 31 y el versículo 8, perdón, Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. A veces cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en prueba, atribulados y todo eso, nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos aquel texto que escuchamos o leímos una vez, ¿verdad? O en nuestro momento a solas con Dios. A veces nos olvidamos porque la prueba a veces nos abruma, la tribulación, el pleito quizás con la familia, el pleito quizás con el hermano o cualquier otra cosa. A veces nos hace olvidar las palabras de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 8 dice, y Jehová es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. ¿Quién es el que va delante de nosotros? Esa es la promesa, es Dios. Muchas veces queremos ir nosotros delante de Dios, sino que vaya Dios delante de nosotros. Dios es el poderoso en batalla, el poderoso gigante. Las amonestaciones de nuestro Dios cuando viene de parte de un hermano y una hermana es para levantarnos, no es para tirarle al hermano o a la hermana y decir, no, esa palabra no es para mí, esa palabra es para él o para ella. No, el Espíritu, la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo es para traernos vida y vida en abundancia. Es para a nosotros traernos hacia esa verdad y caminar sobre ella. En un mundo atribulado, hoy la gente no hay donde coger. La gente no se puede reunir en sus casas con sus familiares. Los hermanos de la fe no podemos reunirnos todos en la iglesia. Los hermanos de la fe no podemos llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque tememos más a las leyes de este mundo. Y no estoy diciendo de que no hay que respetarla ni obedecerla. Al contrario, hay que obedecerla siempre con un escrito está, así dice Jehová. Y no es por jactancia ni por vanagloria. Hermanos, ¿quién va a llevar el mensaje a esa gente que están en prueba, que están atribulados, que están con miedo, están con susto? No temen a Jehová, le temen más bien al hombre. ¿De qué vale, dijo nuestro mismo Señor Jesucristo, de que el hombre gane todo el oro del mundo y que su alma se pierde? De igual manera nosotros, ¿de qué vale nosotros los cristianos
conocer tanto las escrituras y nos perdamos a nosotros mismos como el pueblo de judíos. El pueblo de Israel se perdió por conocer tener la verdad y no vivir esa verdad, porque esa verdad es Cristo. ¿Y Cristo qué es? Cristo es esperanza, Cristo es salvación, Cristo es reconciliación. Por eso en la palabra de Dios nos dice también, allá cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque estamos hablando sobre el silencio de Dios, ¿verdad? Que cuando estamos en las pruebas, como que Dios no nos escucha, como que Dios está ahí solamente para aquellos santos, ¿verdad? Y eso. Pero déjame decirte algo, mi hermano querido. Recordamos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. ¿Cuáles fueron esas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Un ejemplo de ejemplo. ¿Recordamos? Vamos a leer ahí, vamos a ir al Evangelio de Marcos, el capítulo 15, versículo 33. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir al versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban. Marcos 15, 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas y diciendo: Ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros: con los escribas a otros salvó, así mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los ojos que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Ojo con esa parte, dice aquí en el versículo 33, cuando vinieron unas densas tinieblas, unas oscuras tinieblas, ¿verdad?, que rodeó la tierra a la hora novena. Dice aquí, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que interpretado es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Interesante, hermano. Si el Padre desamparó a su Hijo en el lenguaje humano de nosotros, ¿será verdaderamente que el Padre había desamparado a su Hijo? ¿Será que Dios a nosotros también, sus hijos de esta tierra, será que también nos ha desamparado a nosotros? Y a veces, hermanos, nosotros no entendemos al Maestro Divino, al Padre, las lecciones que Él nos quiere dar a nosotros como alumnos de esta tierra. No era que Dios se haya olvidado de su Hijo celestial, su Hijo Jesucristo. Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, había venido para reconciliarnos con el Padre a través de Él. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! A traer una reconciliación, hermano. Él venía a preparar el camino de nuestros corazones, nuestras mentes, para poder tener la conexión hacia nuestro Padre, que mora allá en las alturas de los cielos, en el tercer cielo. Aquí nosotros leemos que dice, cuando Jesús clamaba en su agonía, se sentía solo, pero sabemos que esto fue por consecuencia del pecado, no porque Cristo hubiese pecado, sino que Él se hizo pecado, llevó nuestros pecados a través de la cruz, llevó nuestros pecados para que nosotros fuésemos salvos y aceptados por su sangre allá en las mansiones de los cielos, donde mora nuestro Padre Celestial. Y hay un pensamiento que quiero compartir del Espíritu de Profecía, que dice de esta manera. Eso lo encuentran en el Deseo de toda la gente en la página 714. Qué bonito, hermano, esto. Interesante. Leo de esta manera. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Que dice que esa densa oscuridad, leímos, ¿verdad? Que dice que a la hora novena, cuando vino la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Nos dice aquí, ¿verdad?, esta inspiración. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Hoy podemos entender, hermanos, a través de este pensamiento,
¿Por qué nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, Él no se mostró, no se dejó ver? Aparentemente el Hijo como que estaba desamparado. No, Jesucristo, Dios, perdón, su Padre, nuestro Padre, estaba oculto en las tinieblas que rodeaban a su Hijo o a toda la tierra en ese momento. Y dice aquí de que él, en esa oscuridad, Él ocultaba su presencia. ¿Por qué, hermano? Porque si Dios hubiera revelado su presencia, su gloria, todo lo que estaba en ese entorno a su alrededor hubieran sido muertos. Y en esa misericordia de Dios, Él ocultó su gloria, ocultó su majestad, ocultó su magnificencia por amor a nosotros. Él también es un padre que siente viendo a su hijo muerto ahí en la cruz por nosotros los pecadores. Pero él dice que aquí dice, él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios dice, y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. Maravilloso pensamiento. Dios y sus ángeles poderosos estaban al lado de la cruz. Así, hermanos, como nosotros tenemos cada uno de nosotros un ángel que está al lado de nosotros, un ángel desde el momento que nosotros nos juntamos con un hombre y una mujer y tenemos relaciones sexuales y nace el hijo, se va formando, ¿verdad? En el ovario de la mujer, todo esto, ¿verdad? A formarse la criatura, al nacer, desde ese momento se nos pone un ángel para que nos guarde y lleve todo el registro de nuestras vidas hasta aquel maravilloso momento en el cual estaremos cara a cara con nuestro Dios. Aleluya. Por eso dice aquí que dice que Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. Y dice más adelante, el Padre dice estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Hermano, a veces queremos que Dios se nos revele a nosotros cara a cara en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestras tribulaciones, en nuestros pleitos y todo. Pero hay algo, hermanos, que Él no puede revelarse delante de nosotros. ¿Por qué? Porque este es un mundo donde cayó el pecado, es la raza caída. Él no puede todavía manifestar su gloria porque por amor de su nombre, por amor a nosotros, no quiere quemarnos con su gloria. Espero que me entiendan esa expresión. El Padre estaba con su Hijo, sin embargo su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado, dice, de la nube, aquí está lo que estábamos hablando, habría quedado destruido, dice, todo espectro humano, como lo dice esta sierva, esta hija de Dios, Elena White. Dice que si su gloria hubiese figurado de la nube, habría quedado destruido todo espectro humano. Y dice aquí, otra parte, ni una sola arpa vibraba. Si los hombres, dice, hubieran visto, ni una sola arpa vibraba allá en el cielo. Se puede imaginar los ángeles del cielo. Vea, porque es un espectáculo en el cielo. Dice, ni una sola arpa vibraba. Si los hombres, dice, hubieran visto el asombro de las huestes angélicas, mientras en silencioso pesar contemplaban al Padre que apartaba de su Hijo amado, sus rayos de luz, de amor y de gloria habían comprendido mejor cuán ofensivo es el pecado a los ojos de Dios. Interesante el suceso, el proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba en esa cruz, aparentemente decía de que su Padre lo había abandonado, así como nosotros podemos decir que nuestro Padre nos ha abandonado, pero nos olvidamos del ministerio de sus ángeles que están alrededor nuestro para socorrernos. Y dice una parte más aquí. El Señor comprende todo esto. Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. ¿Qué dice acá? Dice, el Señor comprende todo esto. Él comprende cada una de las calamidades, cada uno de los desastres, cada una de las pruebas que puede estar sucediendo hoy en nuestro alrededor. Claramente lo entiende, pero Él dice, Jesús asegura a sus discípulos
la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma sin que haga también palpitar el corazón del Padre. O sea, él siente, le duele a sus criaturas ver la situación, en la condición en la que está viviendo. Por eso decía el pasaje, oh Dios, ¿por qué no está atento tu oído a escuchar mi oración? El salmista ahí lo decía una y otra vez, pero vemos aquí de que el Señor se oculta muchas veces, pero no es porque no quiera oírnos, sino porque Él desea en nosotros que desarrollemos la confianza plena de que Él nos dará el pronto socorro a esa necesidad que estamos padeciendo. Así que por eso Jesucristo, nosotros vemos, ¿verdad? Ahí cuando decíamos en Deuteronomio 31:8, que dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El diablo lo que busca es intimidarnos. El diablo busca hacernos de nosotros de que no valemos. El diablo te dice que tu liderazgo no sirve. El diablo dice que tu familia es lo peor. Pero el Señor nos dice que Él estará con nosotros. Él nos dice que va delante de nosotros. No nosotros vamos delante de Jehová. Por eso el mensaje de nosotros cada día es, Jehová, encamina mis caminos, encomiendo mi vida en tus caminos, y tú endereza mis veredas. Y si nosotros hacemos esto, ¿verdad? Que esa sea nuestra oración cada día, y vamos a ver al Señor poco a poco cómo va enderezando nuestras vidas. Que nos digan en el mundo, eres un orgulloso, eres una persona que te jacta. No, no, no. Porque nuestro gozo y nuestra salvación viene del Señor Jesucristo. El gozo de nuestra salvación viene a través de lo que contemplamos. El gozo de nuestra salvación es por lo menos lo que leemos a través de sus palabras. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Cuando clamó, Elí, Elí, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Concluimos pues de que Dios no se reveló en ese momento, ¿verdad? Tuvo que suceder unas tinieblas. Dice la misma palabra de Dios que dice que a la hora sexta hubo gran tiniebla en la tierra, porque si Él revelaba su gloria, muchos iban a morir instantáneamente, porque nadie ha visto a Dios, así como a Moisés. O sea, recordamos a Moisés cuando Moisés les dijo que quería ver la gloria del Padre, ¿y qué dijo Dios? Voltéate. Que si Dios sabía que si lo miraba cara a cara iba a ser destruido. Qué lindo nuestro Dios. Él se compadece de nosotros. Y eso es el momento más interesante en nuestras vidas. Es cuando Jesucristo resucita. Y no fue el que resucitó porque Él quiso, sino porque fue la providencia de Dios que hizo levantar a su Hijo por medio del ministerio de sus ángeles. Recordamos a Jesús cuando Él fue resucitado, cuando el Padre mandó al ángel y le dijo, tu Padre te llama. ¿Quién lo llama? El Padre. Resucitó a su Hijo amado. ¿Se había olvidado entonces su Padre de su Hijo? Un Padre, hermano, que ama, nunca olvida a sus hijos. Si Dios hubiera olvidado a su Hijo, no hubiera mandado nunca a un ángel para que lo fuera a resucitar. Y usted dirá, hermano, ¿dónde dice eso la Biblia? Si nosotros vamos a los evangelios, en el último capítulo de la Biblia, en Mateo capítulo 28, dice la palabra de Dios que habiendo pasado, ¿verdad? Dice el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí, dice, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendía del cielo, y llegando removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Si nosotros leemos todo el contexto,
nosotros estamos dándonos cuenta de que quién fue que bajó del cielo para levantar al Hijo, a Jesús, perdón. Claramente dice que fue el ángel que lo vino a despertar a Jesús. Si este ángel que aguardaba la cueva, y de los cuales ellos removieron esa piedra, entonces es claro y evidentemente de que ellos levantaron a nuestro Señor Jesús. Por eso allá cuando dice el apóstol Pablo, dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que nosotros vemos, ¿verdad?, de que la esperanza, si aún en la muerte, hasta ahí es el fin o el todo. Eso no es la seguridad, hermano, que tenemos que creer. La muerte no es el todo. La muerte no es el fin, es un medio en el cual Jesús interviene para resucitarnos. Entonces, por eso Jesús dijo en esa ocasión, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, ¿cómo? Vivirá. ¿Pero que quién? Al que cree. Por eso Dios, hermano, vez tras vez nos habla. Él no está quieto, sin escuchar a sus hijos que le claman oraciones desde acá, desde esta tierra. Él inclina su oído para escuchar las peticiones de sus hijos en esta tierra. Él muchas veces nos dijo a través de Jesucristo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos hará lo que necesiten? ¿Cuál es tu necesidad, hermano? ¿Cuál es mi necesidad? La necesidad más grande que podemos tener, hermano, es obtener, no la salvación porque ya está dada, hermano, sino el carácter de nuestro Dios, que ese es el todo del todo que nos llevaremos hacia la patria celestial. Eso es el todo, el carácter. No nos vamos a llevar los millones de Córdoba, de dólares o cualquier moneda. No nos vamos a llevar allá en esa tierra, el cielo nuevo, el carro, la casa. No, eso no vamos a llevar nada de eso. Llevaremos la imagen redimida de nuestro Dios hacia Él, porque nos dejamos guiar y educar por la verdadera educación, que es a través de su palabra, y testificándola y viviéndola cada día por amor de su nombre. Porque nosotros, hermanos y hermanos, hacer todas estas obras aparentemente buenas, no sale de nuestra propia voluntad, sino que Dios es el que produce el querer por el hacer de su buena voluntad para que su nombre sea glorificado. Así que gracias a Dios por escuchar su palabra y que cada uno de ustedes, Dios les bendiga y gracias por su atención. En nombre de Jesús, amén.